Quiero recibir a la licenciada Gabriela Martínez Castro, que es directora de Z y especialista en trastornos de ansiedad a propósito de la pandemia, porque han aumentado significativamente los casos de misofonía, un síntoma claro de los trastornos de ansiedad. Licenciada, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro la saluda en Duplex en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. No, por favor, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. ¿Qué es la misofonía? La misofonía es una fobia o, eh, sí, un rechazo muy importante a determinados sonidos que son de la vida cotidiana. La persona puede llegar a tener hasta ataques de ira, molestias, retirarse del lugar para evitar estos sonidos. Estos sonidos son como, por ejemplo, mascar chicle, tomar sopa, sonidos de morder el tenedor al comer, sonidos de suspiros, bostezos, ruidos de la nariz o respiración fuerte, el goteo de una canilla, ruido que se produce al comer galletitas o papas fritas, por ejemplo. Son sonidos que tienen que ver con la vida cotidiana, pero la persona que está altamente irritable porque tiene un exceso de ansiedad, reacciona en forma desproporcionada. Entonces puede tranquilamente o dar un grito, retirarse del lugar, o golpear algo, tener un acceso de ira, y entonces nosotros hemos visto que nos dedicamos especialmente a lo que es la ansiedad, a todos los que son los trastornos, y hemos notado un incremento muy importante de este síntoma en particular desde el año pasado hasta este año en el mismo periodo de tiempo. Consideramos que la pandemia tuvo que ver mucho en todo esto, que funcionó como un estresor psicosocial muy importante que gatilló este tipo de trastornos, y dentro de los trastornos está la misofonía, que es esta fobia o esta molestia tan importante a determinados sonidos, porque justamente por encontrarnos en una situación de cuarentena y necesitar compartir la casa al mismo tiempo que el trabajo, las tareas domésticas, la convivencia, hace que las personas estemos en contacto todo el día, y este tipo de problemáticas entorpece mucho todo lo que tiene que ver con la convivencia, porque no poder tolerar que el otro haga ruidos que son de la vida cotidiana, como los que acabo de nombrar, y esto puede llegar a desembocar en una pelea importante, es algo que verdaderamente entorpece la calidad de vida de quien la está padeciendo. Así que hemos visto un incremento importante con relación al año pasado. El año pasado calculábamos que teníamos dentro de nuestra población de ansiedad un 2% de personas que padecían de misofonía. En este momento tenemos un 15%, que es muchísimo. ¿Cómo se trata la ansiedad? La ansiedad se trata la terapia por excelencia para tratar la ansiedad, es la terapia cognitivo-conductual de tercera generación. Digo de tercera porque la más comúnmente conocida es la de segunda, y es una terapia que es bien focalizada en el problema, es una terapia breve en el tiempo y es muy directiva tanto por parte del terapeuta como, y bueno, por supuesto que hay tareas para hacer por parte del paciente, tanto dentro de las sesiones como fuera de las sesiones. Y la idea es dar de alta lo antes posible a la persona que lo está padeciendo y recuperar la vida que tenía hasta antes de padecer el trastorno. Y en estas épocas donde hay mucha ansiedad, mucha preocupación, esta manifestación se da y sorprende hasta personas que dicen, la verdad nunca me sentí de esta manera, y esa sorpresa hace que quizás no le den bolillas a los síntomas. ¿Cuáles son los primeros síntomas de la ansiedad? Que dicen, "No, la verdad me siento nervioso, pero ya es recurrente, o me siento con mucho hastío, como se dice en la jerga, con la mecha muy corta". ¿Cuáles son los principales y los primeros síntomas que hay que atender, no solamente en uno mismo, sino en otros con quien convive, para también dar cuenta de poder abrir una consulta? Sí, en realidad las personas que padecen ansiedad empiezan a sentirse preocupadas gran parte del día acerca de diferentes temáticas de la vida cotidiana o no. A veces ni saben por qué están preocupadas, pero están preocupadas sin un foco aparente. Empiezan a estar irritables, todo les molesta más de lo habitual, empiezan a estar con un estado de nerviosismo generalizado sin saber a qué atribuírselo, empiezan a tener dificultad para esperar, dificultad para dormir o para tener un sueño reposado, se levantan como si hubiesen dormido poquitas horas a pesar de haber dormido la cantidad de horas suficiente, empiezan a padecer de trastornos del sueño, dificultan la concentración, la atención, la memoria, y cuando empiezan con sintomatología de tipo física como taquicardia, sudoración, temblores, problemas gastrointestinales, hasta mismo la sensación de morir o de volverse loco o de descontrolarse,
bueno, esto ya estamos hablando lamentablemente de un ataque de pánico, pero el momento de consultar... Justo le iba a preguntar la diferencia y el hilo delgado entre una cosa y el ataque de pánico, ¿no? Exacto. En realidad, el momento de consultar es cuando notamos que hay algo de todo esto que nombraba y muchas cosas más, una lista muy grande, que no nos permite continuar con nuestra vida cotidiana. O no estoy pudiendo trabajar de manera habitual, o no puedo estudiar, no puedo sociabilizar, o no me puedo manejar solo porque tengo miedo a estar solo y tener una crisis, o estoy muy irritable, me peleo, bueno, mi entorno me lo dice, y esto empieza a dificultar la calidad de vida cotidiana que tenemos. Cuando se afecta la calidad de vida, ahí es el momento de consultar, porque significa que no lo estamos pudiendo manejar, y lo que tienen ese tipo de trastornos es que una vez que comienzan no quedan cristalizados así como se presentaron, sino que avanzan, es decir, que van sumando cada vez más síntomas, tanto en frecuencia como en intensidad, hasta, bueno, lamentablemente incapacitar la vida, ¿no? Uh-huh. ¿Recomendaciones para aquellas personas que se sienten identificadas con esto que acaba de mencionar? Bueno, en primer lugar, algo que no es muy fácil, pero sí es posible, es tratar de conservar la calma y colocar la mente, focalizar la mente en el momento presente que se está viviendo. No acompañar la mente hacia una idea de futuro que siempre es incierta, porque de hecho es solamente una suposición, y eso nos va a colocar en una situación de ansiedad y de angustia. Tratar de colocar la mente en el momento presente, tal y como se está viviendo. Y otra de las cosas es empezar a tomar nota de las veces que catastrofizamos la realidad, es decir, que suponemos que algo malo va a pasar frente a un evento por suceder. Y en general las personas ansiosas somos bastante pesimistas, con lo cual la idea de que algo negativo ocurra es muy fuerte, y en realidad en el 98% de los casos no sucede eso negativo que nosotros pensamos que va a pasar. Entonces, detectar cuando catastrofizamos ideas, y por otra parte volver a traer la mente al momento presente, focalizándola en aquello que estamos haciendo a través de nuestros 5 sentidos, porque esto justamente es lo que nos coloca en una situación de ansiedad y hace que estemos en situación de alerta todo el tiempo, que es algo muy molesto y termina siendo muy nocivo. Uh-huh. Licenciada, me encantó la charla y también los conceptos. Gracias por atenderme y le deseo que tenga un excelente fin de semana, principalmente con mucha paz. Muchas gracias y muy buenas tardes para ustedes. Igualmente, la licenciada Gabriela Martínez Castro, directora de Z, especialistas en trastornos de ansiedad, hablando justamente sobre esto que ha crecido exponencialmente más en esta época de pandemia.